Hola mis queridos amigos, ¿cómo han estado? Bienvenidos a Cocina con Carmencita Salvadoreña. Quiero decirles que hoy haré unas tortitas de carne llamadas allí en El Salvador albóndigas. Yo las voy a hacer con verduritas. Aquí tengo la carne, esto blanquito que ven aquí es harina de maíz. Aquí tengo el whisky, solo la mitad, una papa, zanahoria y la flor brócoli y coliflor. Las dos, un pedacito de cada uno. No hay que ponerle vastedades. Esta es la salsita para el recaudo o juguito. Aquí tengo la sal. Esta lechuga es para presentar el plato. Aquí tengo el cilantro, cebolla, chile dulce, paprika con achote, mostaza, consomé, ajo y pimienta picante. Bueno, el consomé es de carne, porque de carne vamos a hacer. Si no tuviera de carne, pues hay que echarle de pollo. Entonces, así está. Hoy será esta receta deliciosa, me quedan, ya verán. Bueno, vamos a comenzar por poner la verdura más dura, que es la zanahoria y el whisky. Y luego después voy a hacer las tortitas. Ya tengo lista aquí la cacerola, ya para que caliente. Voy a poner aquí, este es para la verdurita, para la más dura. Porque ahorita no he partido todavía la brócoli y la coliflor. Y la más dura es la zanahoria. Todo voy a poner la zanahoria, la papa y el whisky. Poquito, poquito, porque si uno hace mucho, se desperdicia y no está el tiempo para desperdiciar nada. Bueno, vamos a menearlo. Ahorita no le vamos a poner salita, todavía no. Hasta que ya hagamos el recaudito, que ahí se llama, recaudito. Vamos a dejar que ablande esto un poquito, que quede traqueadito, no más soso. Y luego ahorita voy a hacer las tortitas. Miren qué rica quedó la salsa. Esta no es salsa licuada, ustedes dirán por qué quedó así. Es que se me ha arruinado la licuadora. No, porque licuadito se pone todo, pero ya en esta semana, primero Dios, la voy a tener para hacer el juguito de otra manera. O sea que la comida usted la puede hacer como usted quiere y siempre queda riquísima. Ahorita voy a preparar las tortitas o albóndigas. Así. Riquísimo. A esta solamente se le va a poner la salita, porque lo demás va a ir para el jugo. La salita y la harina. Miren, yo le pongo harina de maíz, porque es mejor cuando tengo harina de la otra, de la común, de esa le pongo. Pero si no tengo, yo no me complico, le pongo harina de maíz de cualquier masa. Más seca, de no sé qué, no sé qué, no sé cuándo, que se me olvidan los nombres. Bueno, ahorita voy a encender la cocina, porque ya van a estar hechas las pelotitas. Ahí está. Le voy a poner aceitillo. Pero ¿qué pasa? Después hay que secarla, porque hay que hacer el juguito y no debe llevar nada de grasa. Bueno, mis queridos amigos, como ya está calientita la verdurita, para que quede más rico, delicioso y apetitoso, acá se pone esto. Si tuviera la licuadora, esto se licúa. Entonces yo lo estoy poniendo así porque no puedo de otra manera, o sea, no lo puedo licuar, pero queda siempre riquísimo. Voy a comenzar a hacer ya las tortitas o albóndigas. Así le ponemos también, ya le digo tortitas. Es lo mismo. Ya está calentando. Ya está calentando. Chiquititas, no se hacen muy grandes. A las tortitas yo no acostumbro ponerle muchos menjurjes, porque lo lleva el recaudito rico. En otra vez la voy a hacer licuadito. Tantas oportunidades que hay de hacer recauditos, en otra vez lo haré. ¿Sí? Bueno, ahí estamos.
a partir la brócoli y la coliflor, porque ya va a estar hirviendo la verdurita más dura, porque esta, recuerden, para que sea saludable, no se pone a cocer mucho, tiene que ser traqueadita para que quede sabroso y no se le va la vitamina, porque todas estas verduras tienen vitamina y tenemos que saber eso también, no es así nomás. Yo le he hecho el tronquito, como decimos aquí en El Salvador, yo le he hecho el cuyuquito, es este, sí, esta es la otra. Vale, luego les aviso cuando ya esté para ponerla a cocer. Vale, vengan a ver, le voy a dar vuelta. Alguien puede pensar, ¿verdad? No le puso mucha harina, se le van a pegar. No se pegan. Ahí está, miren. Ahí está la otra vuelta, que queden doraditas para que no se les hagan en el recaudito. Porque estas ya se van a echar cuando ya el recaudo ya está. Para que queden deliciosas, apetitosas. ¡Ay, qué rica! Hay varias maneras como hacer tortitas o albóndigas. En otra ocasión les haré de otra manera que yo puedo, ¿verdad? Ahí está, miren qué rico. Vamos a dejar que se dore otro poquito. Ahí está, ahí está. Bueno, ahí le vamos a dejar. Tienen que dorarse para que el juguito quede riquísimo. Ustedes le ven esta grasa, le puse poquitico. Resulta que la carne trae grasa, pero esa hay que quitársela con una servilleta. Ya va a estar, miren qué ricura. Ya está blandito esta verdurita. Le vamos a dejar la brócoli y la coliflor. Recuerde que estas albóndigas son con verduritas o vegetales, que es lo mismo. Miren, ahí está. Miren. Todo. Vamos a dejarlo así. No le pongo más agua porque voy a hacer el juguito. Voy a hacer el recaudito. Miren, ya tengo el tomate. Lo raspo en la raspadora, que aquí en El Salvador a veces le decimos pichancha. Les va a sonar así medio raro, pero así se le dice. Voy a hacer el juguito. Harina de maíz, porque no tengo harina común, de la que se usa siempre. Mostaza, paprika y achiote. Esto se revuelve. Yo tengo allí como para batir huevo, que se bate mejor, es este. Miren. Hay que ingeniárselas, ¿sí? Este es riquísimo. El achiote tiene que ser purito achiote para que no nos haga daño. Recuerden que no hay que comer muchos condimentos, que todo sea natural. ¿Se fijaron? Yo poquito consomé le puse. Qué rico. Voy a ponerlo aquí ya, para que agarre su sazón la verdurita. Si le falta agua, se le pone aquí para no desperdiciar salsita. Se lava el trasto. Recuerda que no está el tiempo para estar desperdiciando nada. Vean bien. Ahí está. Quiero ver. ¡Ay, qué riquísimo! Se siente el gusto a brócoli y a coliflor. Qué riquísimo está quedando esto. No es porque yo lo esté haciendo, no. Pero está quedando riquísimo. Bueno, mis queridos amigos y amigas, ya están las tortitas. Miren qué ricas quedaron. Miren, no les ponga nada de condimento a las tortitas. ¿Por qué? Porque le va a poner al recaudo, al juguito. Después le voy a hacer el juguito de otra manera. Licuado, que me puedo una receta bien riquísima. Esa receta es rica, yo la voy a hacer. Otra clase de juguito para complacer a mi familia y a ustedes. Miren qué rica la hice. Ay, qué rica. Le estoy quitando la grasa porque de eso se trata. Ahí está, ¿ves? Miren, estas no hacen daño. Riquísima, a los niños les encanta la tortita. Háganlas pequeñitas. Para comenzar, que pequeñitas alcanzan.
Porque usted le puede decir a Dani, te voy a dar 2. Y ya están chiquitas, pero él piensa que 2 es bastante. Bueno, voy a poner las tortitas al recaudo porque ya están. Estas no se dejan, las voy a apagar porque ya están bien cocidas. Se deja con este juguito que está medio hirviendo ya porque se apaga para que no se deshagan las tortitas. Miren qué ricura. ¿Ves? Se van echando todas sin que hervan porque se le va el gusto. Ya el juguito ya tiene su gustito riquísimo. Ya vamos a servir el plato. Ya verán qué rico me quedó todo. Ahí está. Con una cuchara voy a limpiar el plato con la servilleta para aprovechar. Con una cuchara usted agarra, venga, ¿ve? Le pone encima su juguito. ¿Sí, ve? Así, allá no está hirviendo. No hay que dejarla que se cosan mucho para que queden un poco duritas, bien sabrosas. Porque una cosa también muy cocida y mucha carne res hace daño, pero de cuando en vez y de vez en cuando pues hay que comer carnita. Ahora vamos a preparar el plato. Voy a preparar, primero vamos a poner la verdurita. Como ya les expliqué qué clase de verdura lleva, solo la voy a sacar. Miren qué ricura. Vamos a ponerle brócoli, coliflor, güisquil, una papita que le puse y ha quedado un recaudo rico. Me aguanto por comerme mis 2 tortitas. Ahora vamos a poner las tortitas, las albóndigas. Como son chiquitas, casi no se ven, pero es mejor pequeñitas, quedan más ricas porque se cocen bien. Ya acuérdense que le quitamos la grasa, ¿verdad? Porque a nuestros familiares les hace daño la grasa, aunque estén alentaditos, no hay que darles grasa para que no sean muy gorditos, porque si no van a hacerse hipertensos. Así se dice, ¿verdad? Vamos a echarle más para presentárselos con mucho gusto. Miren qué ricura. Albóndigas con verdura. Al principio les dije qué clase de albóndigas. Se le vamos a poner el arrocito. Este lo agarro con la tenaza y lo pongo. Si usted, esto queda opción el arrocito. Si usted quiere, coma arrocito. Si no, no coma. O si va a comer solo una cucharada, es bueno. Pero poquito, todo poquito. Miren qué ricura. Qué ricura, ¿cómo quedó? Lechuga, tan rica esta lechuga. Mírenle. Hay que comer cositas verdes también. Este plato, me equivoqué. Este plato es alimenticio. Bueno, ¿qué les ha parecido la receta del día? Lo he hecho con mucho gusto para mi familia y para todos mis amigos en El Salvador, en México, en Los Ángeles, que tengo bastantes personas que conozco. Allá también viven mis hijos, excelentes hijos. Y quiero decirles también de que se suscriban a mi canal, que toquen la campanita y le hagan dalán, ¿verdad? Y denle me gusta. Usted levanta el dedito es porque le gusta. Y quiero que por favor comparta con otras personas mi receta y dígale, vieras qué ricas me quedaron a mí. Usted las va a hacer, le van a quedar ricas también o mejor que la que yo estoy haciendo. Bueno, ha sido un gusto, cuídense. Sí, bueno, que ahora no están yendo a trabajar, no sé en otros países, pero aquí casi no están yendo a trabajar. Pero de una u otra manera, cuídense como familia mutuamente. ¡Salud!